Pasa muchas veces, Claudia, de que los papás creen de que están presentes con sus hijos, pero en realidad no es así, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo he visto muchas veces cuando abordo familia en la consulta o cuando abordo a los adolescentes. Mencionan frases, ¿no? De que no soy importante para mis papás o nadie me quiere o no les importo y este tipo de comentarios que también es muy común dentro del adolescente, ¿no? Muchas veces tienen este tipo de frases y empiezan a interpretar el mundo desde este tipo de frases, ¿no? Pero cuando lo abordo con los padres, o sea, los padres se sorprenden porque dicen, yo no entiendo cómo mis hijos pueden decir eso, no entiendo cómo pueden decir de que yo no soy, porque ellos no son importantes para mí, no entiendo cómo pueden decir que yo no les presto atención o que a mí no me importa lo que ellos hacen o no hacen, todo lo contrario, o sea, siento que estoy presente constantemente, ¿no? Entonces yo no entiendo qué está pasando, hasta se sienten mal o se sienten culpables o sienten enojo con el hijo porque está percibiendo eso y ellos no sienten en qué momento está pasando. Sí, claro. Mira, yo te cuento algo, les cuento algo, ¿no? Que me pasó y me marcó en todo mi cambio. Cuando mi hija era adolescente me mandaron a llamar del colegio, me llamó la psicóloga. Y bueno, yo pues entré toda altiva, era maestra, directora, me creía la super mamá que conmigo nadie se podía meter. Y la psicóloga me empezó a relatar una historia que yo le dije, pare, mis pare, o sea, se ha equivocado de alumna, por favor, mi hija es fulana de tal. Entonces la psicóloga me miró así con mucha sorpresa y me dijo, señora, le estoy hablando de su hija, fulana de tal. O sea, para mí fue un golpe de, así, un golpazo, porque me empezó a decir tantas cosas que yo no podía creer que era mi hija la que estaba pasando o la que podía estar diciendo todas esas cosas. O sea, era imposible para mí poder aceptarlo. Así que en la tarde cuando llegué y conversé con ella, le dije, no, mira, he ido a la psicóloga y me ha dicho todas estas cosas. Yo le dije, ¿es verdad? Y ella me dijo, sí, mamá, es verdad. O sea, todo lo que ella me dijo era verdad. Entonces ahí me di cuenta que, o sea, ella estaba en Marte y yo estaba en Júpiter, ¿no? O sea, que no teníamos absolutamente ningún tipo de cercanía. O sea, yo no podía creer que mi hija piense y esté pasando por tantas cosas y que yo me crea la mamá perfecta. O sea, era imposible para mí. Y tú considerabas de que estabas haciendo las cosas bien, ¿no? Yo pensaba que era la madre perfecta porque estaba con ellas, las miraba, si estaban bien, si estaban mal, comía con ellas, compartía en las tardes las tareas, bueno, lo básico, ¿no? Los comandos, ¿no? Usuales que hacemos las mamás. O sea, no me percaté de cuánto dolor y cuántas cosas había en ella que, Dios mío, no me daba cuenta. O sea, me sentí tan mal que dije, no hay forma. O sea, acá son dos cosas. O me hago la loca a esto que está pasando y ya se le pasará, o es que yo también me pongo en un estado de conciencia y digo, yo tengo que ver en esto, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Y realmente ahí empieza todo mi proceso, ¿no? Desde ese sacudón que tuve con mi hija. Y bueno, lo bueno es que tomaste conciencia, ¿no? Porque hay muchos padres de que no toman conciencia, al contrario, se enojan con el hijo y le recriminan y le dicen, ¿cómo es posible que tú digas este tipo de cosas encima de todo lo que hago por ti y no valoras absolutamente nada y estás equivocado, estás fuera de la realidad y lo chanco duro y pues peor, ¿no? A las finales no se avanza en ningún aspecto, pero bueno, lo bueno es que tú tomaste conciencia y empezaste a hacer un cambio, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y es que muchos padres no nos damos cuenta de algunas conductas o actitudes que tenemos en nuestro día a día, en nuestra relación con nuestros hijos, pero esas actitudes o esas conductas están haciendo que mi hijo se termine alejando, ¿no? Antes de empezar, te comento que en la descripción tenemos un link. En este link está nuestro acceso a nuestra comunidad de WhatsApp. En esta comunidad puedes acceder a diferentes recursos que nosotros compartimos cada cierto tiempo. También están los accesos a nuestros talleres que brindamos y contenido y material que te puede brindar y te puede ayudar en este proceso de tener mayores herramientas para poder desenvolverte como la mamá que quieres ser con tus hijos y empiezas a crear una maternidad sana. Mi nombre es Claudia Ramos, soy coach educativa y familiar.
También soy madre de 2 hijas adultas ya y te hablo desde el hubiera, desde lo que me hubiera gustado aprender, hacer, conocer, concientizar tiempo atrás, pero bueno, lo hago desde ahora, me sirvió muchísimo y espero que también te pueda ayudar a ti. Mi nombre es Tube de la Torre, yo soy psicóloga, psicoterapeuta, también mamá, tengo un hijo de 12 años y una hija de 6 años y con Claudia trabajamos este proyecto que se llama Conecta desde ti. Es un proyecto orientado a la maternidad, pero desde la mamá, para que la mamá empiece a manejar sus emociones, tener recursos y construya un vínculo sano con su hijo para que su hijo crezca sano emocionalmente y psicológicamente. Si todo esto que venimos hablando viene resonando contigo, te contamos que tenemos un video muy bonito y muy interesante que se llama Madres Felices, Hijos Felices. Te dejamos la descripción aquí abajo en un link. Ahí vas a descubrir paso a paso qué hacer si es que tú te identificas con todo esto que estamos hablando y quieres empezar a trabajar un proceso, ¿no? Ahí lo vas a poder descubrir. Entonces, empezamos. 5 actitudes que te alejan de tus hijos. Primera actitud, corregir antes de conectar. Siempre nosotros las mamás tendemos siempre, cuando pasa algo con los hijos, empezar a gritar, a corregir, por qué hiciste, por qué lo dijiste, mira qué va a pasar, que tu papá, que esto, que el otro, y cerramos totalmente cualquier vínculo, cualquier conexión con él, ¿no? Y automáticamente que vamos a lograr que nuestro hijo esté cerrado, cuando lo que tendríamos que hacer sería abrir, escuchar, entender y por ahí empezar a caminar con él. Claro, una cosa es corregir, desde decirles de que las cosas que están haciendo está mal y está mal por tal razón. Y otra cosa es conectar desde el entender qué pasó con mi hijo en ese momento, ¿no? Y acá lo vamos a colocar en un ejemplo, ¿no? Hace poco descubrí que mi hijo tenía una cuenta de TikTok escondida, por más que él le había dicho de que no podía tener una cuenta de TikTok porque ya me había preguntado varias veces, descubrí que se la había creado, ¿no? Entonces yo pude haber reaccionado desde el ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué te pasa? Si ya lo habíamos hablado, me desobedeciste, te vas a quedar castigado, te quedas sin pantallas, te quedas sin muchas otras cosas más, ¿no? Que quizás hubiera sido una forma que hubiera reaccionado hace mucho tiempo. Sin embargo, entendí de que la forma en cómo yo abordaba este conflicto iba a determinar mucho, más aún tomando en cuenta de que él tiene 12 años, está a puertas de la adolescencia y van a pasar muchas situaciones en las cuales él pues va a hacer cosas que para mí no me parezcan y yo va a determinar si es que las hace o no las hace y si me las oculta o no me las oculta, ¿no? Entonces eso a mí me permitió de alguna otra forma regular mis emociones antes de poder entrar al enfrentamiento y poder empezar a hablar con él, pero desde un entendimiento, ¿no? Desde el qué sucedió, qué fue lo que pasó, qué fue lo que te motivó, tú ya sabías lo que podía pasar, cuáles crees que son las consecuencias de, ¿no? Entonces, cuando nos movemos desde esta postura, cambia algo muy particular en el adolescente, ¿no? No solo en el adolescente, en realidad en general. Es el hecho de que yo veo a mi mamá como que me va a matar, me va a decir que haga esto y no realmente reflexiono, simplemente ya no le cuento las cosas, pero no entiendo realmente de que está mal y a la siguiente no le voy a contar las cosas, me las voy a guardar, ¿no? Y si necesito ayuda, quiero saber algo, pues lo voy a buscar con los amigos o con otras personas, ¿no? Pero es muy diferente al yo darle la responsabilidad a mi hijo de que él vea de que, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué puede pasar? ¿A qué se expone? Para que él mismo realmente empiece a tomar conciencia de lo que hizo y también asuma las consecuencias de, ¿no? Y ahí es donde abro el canal de la comunicación para que me cuente, porque no lo voy a juzgar y lo voy a castigar y lo voy a corregir. Al contrario, lo voy a entender, lo voy a ayudar a reflexionar y lo voy a ayudar a que tome decisiones, asuma y sea responsable. Sí, pues que a veces como papás solamente actuamos porque aprendimos a hacerlo, ¿no? Pero realmente eso se revierte en contra de nosotras mismas, porque ellos se acostumbran a que siempre los gritemos, a que siempre les llamemos la atención, a que siempre estemos en ese mismo modus operandi como quien dice, y va a traer 2 consecuencias. Una, como tú dices, que ya no nos cuenten absolutamente nada, y otra, que sencillamente se van a volver irresponsables porque no van a asumir
con responsabilidad eso que está pasando. O sea, no van a sentir que ellos son responsables o que va a pasar algo, ¿no? Entonces, la idea es que nuestra actitud se revierta y nos volvamos en mamá que podamos entender, escuchar, así nos dé cólera, ¿no? Por ejemplo, mi hija me dijo, mamá, quiero hacer un trato contigo, ¿no? Esto viene calzadito. Me dijo, quiero que cuando yo te cuente algo, te pongas en modo amiga. Y si es modo amiga, no me puedes reñir, porque yo era una mamá muy exigente. Entonces tuve que aceptarle el trato, ¿no? O sea, cuando era modo mamá o modo amiga. Entonces, cuando ella venía y me decía, mamá, te voy a contar algo en modo amiga. Y me contaba cosas en las que yo quería matarla realmente, pero yo sabía que no podía reaccionar mal porque ella había hecho un trato con ella, ¿no? Entonces, ella cuando me lo contaba, yo trataba de reaccionar de forma diferente, pues como lo hace una amiga, ¿no? Escuchando, atendiendo, aceptando. Y ese fue el marcador para que ella y yo pudiéramos volver a conectar, a vincular y que ella me pueda contar las cosas, ¿no? Entonces ahí entendí claramente que es mejor escuchar que reaccionar. Sí, claro. Pero igual no podemos ser amigos de nuestros hijos, ¿no? Por supuesto. Una cosa es el escucharlos, el validarlos, el entenderlos, el ayudarle a que ellos mismos se den cuenta y sean responsables, asuman las consecuencias. Y también es importante de que también nosotros pongamos límites. Totalmente. Porque somos sus padres, ¿no? Es que ahí tenemos que aprovechar la disposición, ¿no? Yo lo cuento este caso porque ella tuvo una disposición y yo tuve otra, ¿no? Pero obviamente la marca es esa, ¿no? Yo soy la mamá y tú eres la hija. Uh-huh. Y ahí tiene que calzar mucho las normas y los límites con los que acordamos vivir en familia. Uh-huh. Exacto, ok. Entonces, la siguiente que tenemos es... La segunda actitud que te aleja de tu hijo es minimizar lo que él siente. Y este es un punto muy importante que particularmente a mí resuena mucho conmigo. A mí me ha costado muchísimo el poder validar las emociones de mi hijo, porque yo he crecido en un entorno en el cual no se me permitía expresar mis emociones, ¿no? Si es que yo me enojaba o si es que yo me ponía a llorar, me corregían muy duro, ¿no? Me decían, oye, de eso te pones a llorar, oye, no seas ridícula, eso no es para tanto, ¿no? O de eso te enojas, eso no está bien. Entonces, para mí, por ejemplo, validar las emociones ha sido muy, muy difícil conmigo misma, ¿no? Entonces, obviamente, si yo recibo ese mensaje y nunca validaron mis emociones, yo no sabía validar mis emociones, ¿no? Entonces, yo me mostraba o intentaba ser una persona muy dura, muy fría, ¿no? Y me sentía mal si es que yo me sentía enojada o me sentía triste, o sea, no me permitía sentir eso y me sentía mal por sentir eso, ¿no? Y eso a mí me llevó a no poder validar las emociones de mi hijo, ¿no? Entonces, cuando mi hijo se enojaba por algo, me pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Entonces le decía, ¿y de eso te vas a enojar? No me parece que te enojas por eso, ¿no? Es más, sentía enojo porque él se enojaba. Y si él se ponía a llorar, yo también sentía enojo porque él estaba llorando. Y le decía, no hagas eso no está bien, ¿no? Obviamente eso es algo que está súper mal, ¿no? Pero obviamente yo no sabía o no podía trabajarlo. Y por más que hasta conscientemente sabía que estaba mal, empezar a hacerlo era muy difícil para mí, ¿no? Entonces, cuando recién yo empecé a validar mis emociones y a entender que está bien estar triste, está bien estar enojado, está bien tener miedo, recién empecé a validar las emociones de mi hijo, ¿no? Y ahí es donde yo observo que él empieza a expresar más sus emociones y a compartirme más cosas porque él sabía que no podía expresarme nada porque no podía llorar frente a mí o no podía enojarse frente a mí, ¿no? Entonces, eso es un punto en el cual veo muchísimo en la consulta y veo muchísimo dentro de todas las personas, ¿no? Sí, porque, o sea, te crea vacíos existenciales muy fuertes, ¿no? O sea, es un vacío, es como estar solo, soledad. ¿Quién me dice, estás bien, estoy mal, qué necesito? O sea, es tan importante escuchar, es tan importante acompañar en cualquier situación, por más mínima que nosotros veamos en ellos. Para ellos es importante, o sea, es que siempre estamos en modo mamá. Tenemos que también aprender a ser empáticos con los hijos y ponernos en sus zapatos, ¿no? O sea, ¿cómo se está sintiendo con esta situación? O sea, ¿qué está pasando con él? Y solamente a veces hasta un abrazo es suficiente para validar. Sí, claro. Entonces, cuando lo validamos, le decimos que está bien lo que está sintiendo y le ayudamos a gestionar la emoción. Totalmente. Entonces, cuando ya gestiona la emoción y ve que nosotros somos las personas que lo validamos, que lo sostenemos, recurre a nosotros y nos cuentan muchas cosas, ¿no? Porque saben que lo vamos a terminar sosteniendo.
Y te das cuenta ahora que tú eres adulta, ¿no? ¿Cómo regulas tus emociones? ¿Cómo gestionas? O sea, y cuando tú sales de sí, es porque sencillamente no sabes regularlas, no sabes acompañarte o no sabes reaccionar adecuadamente ante una situación. Es porque te faltó eso también de niña, ¿no? Entonces, es lo mismo que le va a faltar a tu hijo si no aprendes a acompañar y también a validar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Sí? Vamos a la tercera actitud. La tercera razón es hablar solamente de lo funcional. ¿Qué significa eso? Que nuestros temas de conversaciones solamente están basadas en los hábitos o las actividades que tiene que hacer en su día a día, ¿no? O sea, llega al colegio y le pregunto, ¿hiciste tu tarea? ¿Presentaste tus trabajos? Ve a almorzar, ya comiste, ¿qué vamos a hacer más tarde? O sea, todo está orientado simplemente a actividades del día a día, pero nada más, ahí queda todo, ¿no? Sí, es más, cuando tú crees que vas a conectar, cuando le preguntas, ¿no? ¿Qué has hecho en el colegio? ¿Jugaste con tus amigos? ¿Quién es tu amigo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo? O sea, esos son comandos muy, no sé, muy cerrados, los cuales solamente vas a conseguir una respuesta. Sí, no, ya, mañana, más tarde, después te digo, ¿no? O sea, y eso absolutamente no te va a funcionar porque no estás conectando, no estás abriendo, no estás, digamos, interactuando emocionalmente con él, no estás sintiendo que verdaderamente te estás involucrando en lo que ha pasado con él, ¿no? Una manera de conectar, de interactuar con él, es contarle tú lo tuyo, lo que hiciste, cómo te sentiste, ¿no? Y de esa forma él también se va a abrir contigo, comentándote, contándote exactamente cómo se sintió, qué pasó verdaderamente en su día a día, si de repente se sintió feliz porque lo felicitaron, o de repente le llamaron la atención, ¿no? O de repente tuvo algún conflicto con un compañerito, o sea, cualquier situación que él te pueda contar y comunicar de forma fluida, de forma así auténtica, pues esa es la forma de conectar con tu hijo. Sí, entonces la información y las conversaciones van basadas en torno a eso, y la idea también es, no sé, argumentar puntos debatibles, ¿no? Para también saber cuál es su punto de vista, ¿no? No sé, el caso de las elecciones, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué opinas del otro? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué quisieras hacer más adelante? O sea, conversaciones que lleven a conocerse entre los dos, a expresar emociones y a compartir momentos, ¿no? No solamente conversaciones basadas en hábitos en que sí hiciste y no hiciste y ahí quedó y no hay más, ¿no? Sí, entonces vamos a la cuarta actitud que te aleja de tu hijo, y es a veces que reaccionamos con el cuerpo antes que con las palabras. Y creo que ahí sí todas las mamás somos expertas, ¿no? Porque cuando viene el hijo ya le ponemos cara, ¿y qué hiciste, no? ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces a veces sí, nuestra corporalidad manda mucho más que las palabras que podemos decir, porque ellos van a sentir si es que estamos en un plan de acogida o estamos en un plan de sal de acá, con qué vienes, qué ha pasado, o de rechazo, ¿no? Creo que la palabra sería rechazo. Sí, claro. Y a veces no es consciente en nosotros, ¿no? Porque a veces estamos ocupadas, estamos trabajando, estamos haciendo algo importante y viene nuestro hijo a contarnos algo y obviamente nos está interrumpiendo. Y si nos interrumpes, es lógico, ¿no? Que nos incomodemos, pero cuando viene mi hijo y me interrumpe y yo estoy desde, ¿y ahora qué? Bueno, no sé qué más, pero te estoy diciendo después, y todo ello, toda esa expresión no verbal lo percibe ella, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar cómo es nuestra expresión, no solamente cuando se acerca, ¿no? En estas situaciones que de repente nos están interrumpiendo, o cuando nos va a comentar algo, cuando tú mencionas de que no se le llamaron la atención o algo por el estilo, ¿no? Sino también va relacionado a otras situaciones en el día a día, en el cual, no sé, yo estoy haciendo algo en particular y él interrumpe, o estoy conversando, no sé, con mi esposo y él interrumpe o dice su comentario, y yo desde mi enojo de por qué interrumpe eso, pero no te das cuenta que estamos hablando o eso, ¿y ahora qué quieres decir, no? Entonces, esas situaciones es muy importante cuidarlas, porque no somos conscientes muchas veces, ¿no? O sea, si bien es cierto, decimos, ya, ¿y ahora qué? O qué es lo que deseas, o no sé qué más, pero todo mi lenguaje no verbal dijo otra cosa, y mi hijo interpreta, no le importo, no soy suficiente, interrumpo, o ya no quiero, y a las finales lo termino alejando. ¿Y qué desencadena esto? Que va a llegar el momento que tu hijo se va a aburrir y se va a revertir, porque él después va a ser el que no te va a querer escuchar, el que te va a tirar la puerta, el que te va a decir estoy ocupado,
¿sí? Sí, pasa Y de mucho. ahí nos vamos a volver las mamás víctimas, ¿no? Porque vamos a decir, ay, mi hijo no me escucha, no me hace caso, me tira a la puerta, pero realmente esas reacciones las estamos ocasionando nosotros mismos porque estamos en un ida y vuelta, ¿no? Porque sencillamente están haciendo lo que nosotros hemos hecho con ellos. Entonces, para esto te invito a que tú analices cómo es tu postura corporal cuando, por ejemplo, estás trabajando y viene a contarte algo, ¿no? Toma conciencia de cómo está tu cuerpo, qué es lo que sientes, dónde lo sientes, cómo es tu tono de voz cuando lo dices, cómo es tu expresión, ¿no? Si viene desde la queja, de la incomodidad, desde el fastidio, o después lo vemos, ¿no? Entonces, cuando empieces tú a tomar conciencia de ello, vas a empezar a regularlo, ¿no? Para que no se manifieste estas conductas no verbales que tus hijos lo terminan interpretando como que pues, no le importas o no es importante para ti o que simplemente no te interesa. Así es. Bien, entonces llegamos a la quinta actitud que te aleja de tu hijo, que es no reparar después del conflicto. Muy importante, ¿verdad? Pues cuando dejamos una situación intensa, ¿no? Que hemos vivido, un conflicto de gritos, o sea el cual haya sido, decimos, vete a tu cuarto. Y ahí quedó. Y ahí quedó, no pasa nada, ¿no? No pasó nada. Podemos entrar en remordimiento, en culpa, y ahí quedó. Pero no sabemos realmente cómo está quedando él en su cuarto, ¿no? De repente con resentimiento, de repente con ira, con cólera, con revancha, ¿no? Entonces, la idea es de después, cuando estén las cosas más calmadas, conversar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Mira, si yo excedí en mis reacciones, pedir una disculpa, ¿no? Porque obviamente hacerle, y si él lo hizo, enseñarle que también la tiene que hacer, pero, o sea, tratar de dar vuelta a ese círculo para que no quede un vacío en el conflicto que ocurrió, y más bien que en vez de que se quede en conflicto, se quede en un aprendizaje, ¿no? Con esto aprendí yo como mamá a algo y él como hijo a algo, ¿no? Claro, y también tiene que aprender a solucionar y a reparar, ¿no? Entonces el hecho de reparar no solamente va con nuestros hijos, sino también nosotros tenemos que aprender a reparar, porque como mamás nos equivocamos. Entonces él tiene que ver que nosotros somos los que reparamos, los que solucionamos, los que expresamos y no sé qué más. Es importante que nuestro hijo también aprenda a que hay consecuencias y que tiene que aprender a resolver el conflicto y que tiene que aprender a reparar, ¿no? Nosotros como mamás también tenemos que empezar a reparar, ¿no? Nosotros nos equivocamos, pero si no reparamos, pues se queda todo inconcluso y esa situación inconclusa va a arrastrar a otra situación inconclusa y esa otra situación inconclusa y al final se termina haciendo una bola de nieve gigantesca de algo que se pudo solucionar en ese momento, ¿no? Entonces, es importante buscar estos momentos y si por ahí como mamá te cuesta hacerlo, pues empieza a buscar herramientas para que puedas expresar lo que sientes, lo que esperas, puedas regularte y también puedas reparar con tu hijo. Sí, ten en cuenta que siempre vas a ser un ejemplo, o sea, ellos te van a tener en el top 1 de ejemplo, ¿no? Si mi mamá lo hace, pues yo también lo voy a hacer de la misma forma y es como una herramienta que le das para la vida, porque, o sea, el pedir disculpas, el hablar, el reaccionar de forma asertiva, pues le va a ayudar en el futuro también a que haga lo mismo con su familia, con sus hijos, con las personas que va a interactuar. Pero si no lo hace, sencillamente se va a quedar de repente enfrascado en el orgullo, el resentimiento, o el que las cosas terminan así y punto. No hay más. Te invitamos a que analices estas 5 actitudes que de repente las estás teniendo tú, obviamente inconscientemente, para que tomes conciencia de ellas y empieces a reestructurarlas y empieces a cambiarlas. Si hasta ahí todo lo que hemos dicho te ha resonado y quieres saber qué hacer y cómo trabajarlo y cómo construir un vínculo sano con mi hijo, en la descripción te dejamos un link de nuestro video que se llama Madres Felices, Hijos Felices. Ahí vas a descubrir paso a paso qué hacer. Cambiar es posible. Como mamá, puedes tú dar el primer paso para que después todo el vínculo que puedas crear con tus hijos pueda transformar y pueda mejorar. Sí se puede, te lo digo yo, te lo dice Dubé, que podemos ser esas madres felices para que nuestros hijos también sean felices y sobre todo exitosos.
Si esta información te ha ayudado y te gustaría que llegue a más personas, comparte este video a las personas que creas que les puede ayudar y también suscríbete para que puedas recibir todos nuestros videos cada vez que los compartimos. Nos vemos en un siguiente video. Estamos ocasionando nosotros mismos porque estamos en un ¿en qué? A ver, estamos en un ida y vuelta, ¿no? Porque sencillamente